El centro de Buenos Aires está tomado por una marea de manifestantes que protestan contra el recorte presupuestario a las mal llamadas universidades públicas por parte del gobierno de Javier Milei. Llama poderosamente la atención cómo La Nación, un multimedio con bastante sesgo oficialista, cifra la participación en 150.000 personas, en tanto que Página 12, denodadamente opositor, en más de 800.000. Una divergencia de datos que demuestra una vez más que el verdadero periodismo solo puede esperarse de quienes no tenemos ninguna afiliación política y nuestro compromiso es siempre contra el poder, sea cual sea su signo ideológico. Sin duda, nos ganamos muchos enemigos. ¿Y qué importa cuando tenemos razón? Quiero aprovechar esta oportunidad para desarrollar de manera breve pero certera por qué considero que todas las universidades estatales deben ser absolutamente abolidas, cerradas, clausuradas. Y para más zozobra e inquietud de los estatistas, sus edificios deben ser vendidos en lo posible, para evitar la tentación de que en un futuro las reinstauren fácilmente. Y algo más, los ingresos por dichas transacciones inmobiliarias deberían repartirse proporcionalmente entre todos los que hemos sostenido contra nuestra voluntad esta farsa de la educación superior, con el dinero que el Estado argentino nos robó para solventarla y sin haber obtenido absolutamente ninguna retribución a cambio. Además, y estoy siendo muy moderado, debería exigírsele a Milei que reduzca la totalidad de los impuestos en relación directa con lo que se ahorra de presupuesto con estas medidas. Milei, por supuesto, ni puede ni quiere ir tan lejos, porque al fin y al cabo es otro político más con las manos porosas. Como advirtió Bastiat, él quiere ahorrarse unas monedas para la organización criminal que lidera, para hacerla más rica y más estable, no para devolverle nada a sus víctimas. La organización criminal se llama Estado, como él cínicamente sabe, y sus víctimas son eufemísticamente llamadas ciudadanos o contribuyentes. Pero la cuestión de fondo excede a este momento histórico y a mi país natal, y las siguientes reflexiones valen también para España, para México, para Colombia y hasta para Estados Unidos o Chile, donde rigen sistemas educativos falsamente privados, ya que los gobiernos siguen conservando un firme monopolio sobre las currículas y los contenidos. Además de conceder las habilitaciones para los centros educativos. Es decir, los burócratas deciden quién puede enseñar y quién no. Más otra amplia lista de regulaciones absurdas sobre la obligatoriedad de tener un título para ejercer diversos oficios y profesiones, restringiendo el mercado laboral artificialmente y como de costumbre en beneficio propio para los políticos y sus amigotes. Sin embargo, la esencia de la llamada educación pública no es la obsesión omnipresente de estos tipejos por el dinero, por la guita, por la billulla. La cuestión central es dominar las mentes y los espíritus de los súbditos, para que a través del adoctrinamiento compulsivo normalicen y justifiquen su opresión. De hecho, ya muchos de ustedes deben estar escandalizados diciendo: Moraz, ¿cómo puede ser? ¿Cómo un ingeniero ejercería la ingeniería sin un título habilitante? Y bueno, señores, así se desarrollaron el 99.9% de los avances tecnológicos de la historia de la humanidad, a través de autodidactas, incluyendo a quienes desarrollaron el grueso de las aplicaciones que están usando o los dispositivos desde los cuales me miran ahora. Si bien la mitad de los jóvenes argentinos no completan la escuela secundaria, y bienvenido sea, el joven que sí cumple en tiempo y forma el ciclo educativo completo, desde el jardín de infantes hasta graduarse de una facultad, pierde en promedio 20 años de su vida encerrado. Los 20 años más fructíferos para adquirir conocimientos y experiencias útiles. Pero en esos 20 años, su memoria, su atención, su energía y su vitalidad se desperdician en una inmensa cantidad de clases sobre temas que jamás lo ayudarán en su vida cotidiana, si quiere desarrollar herramientas útiles para conseguir un empleo y ganarse la vida honestamente. Jorgito, Juanito, como quieran llamarle, entra al sistema a los 4 años de edad, si es que todavía no han hecho obligatoria la sala de 3, y en el mejor de los escenarios sale a los 23 o 24 años, aunque en efecto la mayoría de los universitarios se toman todo el tiempo que quieren para completar sus estudios. Al fin y al cabo la cuenta la pagamos otros. El gran liberal Herbert Spencer sostuvo que educar consiste en formar hombres libres que se gobiernen a sí mismos, ni gobernantes ni gobernados. Lo que tenemos hoy es todo lo contrario, y su vida sí que fue un claro testimonio del éxito de esta fórmula. De origen sumamente humilde, Spencer fue un autodidacta que de adolescente en la Inglaterra victoriana
trabajaba de sol a sol como ayudante en un ferrocarril y que por su mérito y talento fue ascendido primero a oficial, luego a capataz y finalmente a ingeniero ferroviario. Y tras costearse con su esfuerzo personal una riquísima biblioteca, sus escritos llamaron la atención. Se hizo periodista y llegó a ser editor jefe de la revista The Economist, antes de que la compren los Rothschild y la arruinen. Luego se convertiría en uno de los padres de la sociología, cuando no era un antro de pajas teóricas de izquierdistas. Cultivando las más diversas disciplinas de estudio, incluyendo la biología, Spencer fue el pionero de la idea de evolución, Darwin la toma de él, y hasta la naciente psicología, su inteligencia desbordante lo llevó a la cima de la carrera. Cuando escribió esta providencial obra, El hombre contra el Estado, Spencer ya era calificado por el Times como el filósofo más leído y respetado del mundo entero. Corría la década de 1880 y sus ideas pioneras, que tanta falta nos hacen en nuestro tiempo, aportaron de manera decisiva al mayor progreso social registrado en la historia de la humanidad, la Belle Époque, el apogeo de la segunda revolución industrial, cuando el capitalismo se expandía sin cesar, abaratando los precios de todas las mercancías que antes eran para grupos selectos y exclusivos y masificándolas. En tanto que las guerras disminuían, el movimiento de personas y mercancías comenzaba a unir al mundo y dejar de lado las estúpidas diferencias triviales y religiosas a cambio de una paz relativamente duradera. En apenas 25 años, nuestros ancestros pasaron de alumbrarse con velas a la energía eléctrica, de comunicarse por cartas al telégrafo y al teléfono, de las gacetillas a los periódicos masivos y de ahí a la radio, del coche de caballos al automóvil y al avión. Dicho sea de paso, prácticamente la totalidad de los inventores y empresarios que hicieron posible esta hazaña eran todos autodidactas. Y autodidacta no significa sentarte a leer obsesivamente solo durante años, sin ninguna guía. Significa tener la libertad y la responsabilidad de elegir fuentes, maestros, compañeros de estudio, colegas y fundamentalmente experiencias prácticas para llegar a ser lo que quiera ser. Muchos de estos héroes poco conocidos no solo se educaron a sí mismos, sino que no nacieron en cuna de oro. Pero el caso es que Spencer también nos advirtió, de manera profética, sobre los nuevos conservadores. Título del primer capítulo de este libro. Rufianes que se disfrazan de liberales para traicionar la causa de la libertad, ensanchar al gobierno lo más posible, meterse de lleno con la libertad individual y la propiedad de los privados, y todo esto codo a codo con los socialistas mientras fingen discusiones. Ese sí que supo leer a Milei y no el pobre Parravicini. Pero no nos vayamos por las ramas y volvamos a lo que nos ocupa. Las calles no están inundadas solamente de nenitos de mamá y papá, en su mayoría de clase media y clase alta, que financian sus carreras con el sudor de la frente del 63% de los argentinos bajo la línea de pobreza, y de los que están encima también. No, también tenemos a otros que viven proporcionalmente hace décadas del botín, los políticos. Ya está Axel Kicillof, gobernador bonaerense, que fíjense, cuando era joven y vivía haciendo política en el Colegio Nacional de Buenos Aires primero y en la universidad después, protagonizó su única experiencia sirviendo al prójimo realmente cuando su padre le puso un cafecito, un barcito, en una privilegiada ubicación de Buenos Aires. Tardaría un año en fundirla, pero se graduó de economista con honores. Todo un caso. También, por supuesto, están todos los radicales del Partido Socialdemócrata que gobierna la Universidad de Buenos Aires hace décadas, Massa y el Frente Renovador. Massa, que se recibió a los 40 y pico de años y de manera bastante dudosa porque ya tenía ocupaciones mucho más rentables en la vida que perder su tiempo en un aula. Eduardo Beliboni del Polo Obrero, que naturalmente con suerte terminó la secundaria, y así. Mientras discuten por el presupuesto insuficiente, por los sueldos bajos de los profesores o las posibles auditorías con las que Milei los amenaza, pasa por debajo del radar el hecho de que en Argentina hay 57 universidades estatales. El 80% del total de estudiantes universitarios asiste a estos centros. Y de acuerdo a un estudio muy completo del año 2014, realizado por el Centro de Estudios de la Educación Argentina, cada egresado de una universidad pública nos cuesta $45.000.
más de lo que se paga por la carrera completa en muchas universidades de Estados Unidos. Que insisto, no es un ejemplo de liberalismo, pero sin duda tiene un mejor rendimiento que la Argentina. Pero cuidado, otros números hablan de hasta $60.000 por cada egresado en la Argentina. Pero la cosa es muchísimo peor, porque de acuerdo a ese estudio, el 44% de los estudiantes solo aprueba una miserable materia al año. Cursan muchísimas. Se despliegan profesores y ayudantes de cátedra y porteros y empleados y etcétera, y todo porque la mitad apruebe tan solo una materia por año. Pero hay casos peores. La Universidad Patagonia Austral de la provincia de Santa Cruz se gastaba en 2017 más o menos $80.000 por graduado y se graduaban solo 3 alumnos por cada 100 ingresantes. Como les decía, la mayoría de los estudiantes no son pobres, que gracias a la universidad van a mejorar sus condiciones de vida. No, los pobres empeoran sus condiciones de vida pagando impuestos usureros para que, entre otras cosas, le paguemos la carrera a los hijos de sus jefes y patrones. Un 13% de los estudiantes de universidades públicas corresponde a la clase alta de la Argentina. Clase alta que a su vez es solo el 4% del total de la población. 70% pertenecen a la clase media, hoy reducida a un mísero 30% del total del país, y apenas un 14% a las clases bajas. Esta tendencia elitista se acentúa muchísimo más cuando vemos los graduados. Y entre clase alta y clase media hay un 90%. Pero bueno, ya están todos los que dicen nuestros premios Nobel, que pasaron por la universidad pública porque los obligaron. Si les ahorraban ese trago y con esa genialidad, Leluar y compañía, probablemente hubieran llegado más alto y más rápido. Curiosamente, nadie puede izar la bandera de Borges, el más ilustre de todos los argentinos, el mayor genio que pisó aquel suelo, porque Jorge Luis Borges, señores, escritor universal, nunca obtuvo un título, pese a lo cual fue director de la Biblioteca Nacional y el mejor profesor de literatura inglesa de la Universidad de Buenos Aires. Tampoco Roberto Arlt, un escritor plebeyo pero que no deja de ser genial, el autor del juguete rabioso Los 7 locos, expulsado de la escuela a los 8 años, completo autodidacta, quien escapó de su hogar a los 16 años como quien suscribe e hizo su carrera de escritor mientras trabajó como pintor, mecánico, soldador, bibliotecario y periodista. Periodista, bueno, no hay ninguno que valga un centavo y que haya pasado por una facultad de periodismo. Sin caer en la autorreferencia, y por poner ejemplos argentinos, Jorge Lanata no terminó el secundario. Bernardo Neustadt, que fue el anterior Jorge Lanata, tampoco terminó el secundario, apenas la primaria. Carlos Pañi, el mejor de nuestra época, es historiador. Y así pueden elegir, está lleno de abogados, psicólogos como Tenenbaum, cualquier cosa menos un periodista titulado. Ni que hablar de los artistas. Benito Quinquela Martín, pintor ilustre, hombre por cierto cultísimo, muy agradable, solo terminó el 3er grado de la escuela primaria. Augusto Sicaré, fundador de una de las principales compañías de helicópteros de América del Sur. Él, solito, los desarrollaba y jamás pasó por una universidad. Construyó su primer motor a los 11 años, cursando 5º grado de la escuela primaria. Imagínense si lo hubieran dejado desarrollarse, si le hubieran permitido juntarse con chicos que compartan sus intereses y comenzar a trabajar en los hechos, en la práctica de un taller aeronáutico, por ejemplo, a esa edad, cobrando un pequeño salario y, por supuesto, recibiendo el beneficio de aprender directamente de quienes saben fabricar helicópteros mientras fabrican helicópteros. De repente, y el señor Sicaré no habría una compañía de helicópteros sin una fábrica de aeronaves de primer nivel que aplaste a Boeing. Y Spencer no fue el primero en ver esto. 20 años antes, Samuel Smiles, gran liberal escocés, argumentó en su libro Ayúdate a ti mismo, Self-Help, que el desarrollo social, por el que tanto claman los progres, depende en última instancia de la iniciativa individual, de la perseverancia. Solo ayudándote a ti mismo podrás ayudar mañana a los demás. Y lo respalda con muchos otros ejemplos de hombres ilustres que no recibieron ningún tipo de enseñanza formal. Jacques de Vaucanson, por ejemplo, creador del telar eléctrico y del primer torno totalmente metálico, absolutamente crucial para los bienes que consideras de primera necesidad. Vaucanson comenzó a educarse a sus 18 cuando trabajaba en un taller de Lyon. Michael Faraday, ¿les suena Faraday? Descubrió el principio de inducción electromagnética, el diamagnetismo, las leyes de la electrólisis y los dispositivos de rotación electromagnética precursores
precursores de los motores eléctricos actuales que tú tienes, por ejemplo, en tu aire acondicionado. Faraday, en el campo de la química, descubrió el benceno, investigó el clatrato de cloro, inventó un antecesor del mechero de Bunsen, un sistema de números de oxidación e introdujo términos como ánodo, cátodo, electrodo y ion. Son el ABC indispensable de esta ciencia moderna. Albert Einstein, muy universitario pero no suficientemente inteligente para evitar involucrarse en la creación de la bomba atómica o del Estado genocida de Israel, admitía con modestia que él estaba a los pies de Faraday y por eso colgaba en su escritorio, bien alto en la pared, un retrato suyo. Tenemos también a Nikola Tesla, 300 inventos y avances técnicos, coronados por el transformador eléctrico llamado bobina Tesla, capaz de disparar rayos, enviar corrientes eléctricas a través del cuerpo y crear vientos de electrones en 1891, inventor también de las luces de neón, de los rayos X, atribuidos al alemán Wilhelm Conrad, pero con aportes fundamentales de Tesla y mucho más. Guglielmo Marconi, el creador del telégrafo, premio Nobel de Física en 1909, educado 100% por tutores privados. Y el mayor héroe de nuestra época, el mejor de todos los investigadores y periodistas, Julian Assange, un programador autodidacta que abandonó las carreras de matemática y física en la Universidad Central de Queensland, Australia, y en la Universidad de Melbourne. Pero señores, esta historia es todavía más anterior. Desde el comienzo de la civilización podemos encontrar dos enfoques del aprendizaje diferentes, tan diferentes como sus objetivos. Vamos a poner un ejemplo concreto. La antigua Grecia. Por un lado está Esparta. El modelo de aprendizaje en Esparta es una sociedad que es un campamento militar gigante, donde la institución estatal, el gobierno espartano, es el propietario de los hijos. Cuidado con esta noción está totalmente interiorizada en las reformas educativas del siglo XXI, esta noción estuvo en la reforma soviética leninista del sistema educativo ruso, esta noción está hoy en España, está en la Argentina y puede estar en Paraguay muy pronto. ¿Está en Chile? ¿Cuál es la finalidad de la educación espartana? Formar personas que estén todas igualmente al servicio de la autoridad, al servicio de la política, que además es una política militar, y llega una paradoja tan cruel, que es que aquellos que no están preparados para la guerra, que es la única industria de Esparta, son sacrificados. Es una sociedad eugenésica, es una sociedad que se deshace de quienes no cumplen con la finalidad de la clase dominante. Resultado, Esparta es una sociedad donde la mayor parte de sus habitantes son completamente analfabetos y nadie sabe sumar ni restar, por ejemplo. Prácticamente nadie. ¿Para qué? No hay comercio, no hay libertad, todo funciona de manera colectiva. Este es un enfoque de la educación. Sus vecinos y rivales, los atenienses, tienen el enfoque radicalmente diferente, que también sigue existiendo hasta hoy. ¿Que cuál es? Educar es formar a los individuos de acuerdo a sus intereses, sus aptitudes y sus preferencias individuales. Irónicamente, este modelo pedagógico individualista es mucho más inclusivo. Desde el más inteligente hasta el menos inteligente, desde el más capaz en ciertas materias hasta el más incapaz, que puede tener otros talentos, encuentran un sitio. Prueba objetiva de eso. En la época de Pericles se realiza un censo. 300.000 personas pueblan Atenas. No hay tan solo uno que no sepa, un adulto que no sepa leer y escribir. Están todos alfabetizados y no hay ningún tipo de instrucción pública. Esto es la prueba de una sociedad que educa no para lo romántico, no para lo épico de antes era la guerra nacional, ahora también lo vemos con Rusia y Ucrania, ahora dicen para la inclusión, para los derechos humanos. No, se educan para lo mundano, para que cada quien busque su proyecto de vida, se inserte en el mercado, desarrolle su talento y sirva al prójimo sin imponer, sin violentar. Resultado, en Atenas se produjeron los más drásticos avances comparativos en 4/5 partes de las materias de conocimiento artístico, científico, que seguimos cultivando Base hoy. de nuestra civilización. Efectivamente. Luego, salto rápido en la historia, vamos a quienes defienden la educación compulsiva. El primero, Rousseau. Rousseau, el mismo año que publica su obra El contrato social, que es base de la teoría republicana moderna, pero también del socialismo moderno, publica Emilio sobre la educación, que es un texto que va a ser clave para la pedagogía moderna, para la pedagogía institucional, para la idea de que el Estado debe hacerse cargo de formar conciencias. La gran paradoja es que Rousseau, en sus propias confesiones lo escribe, es un ensayo que se llama Confesiones, a sus 5 hijos los abandonó en un orfanato.
de lo cual estuvo arrepentido hasta el último día de su vida, pero más o menos que se justificó diciendo: hubiera sido peor que vivan conmigo, porque era una persona profundamente trastornada. Pero un fanático de la autoridad y de la igualdad forzosa. Usted lo dijo al principio, cuando se quiere educar, entre comillas, colectivamente, lo que se quiere hacer en realidad es disciplinar a un rebaño. Homogeneizar. Antes de Rousseau ya empieza con Lutero y la Reforma Protestante en Alemania una intención deliberada de que los chicos adopten la nueva religión, que es la luterana, la protestante, en los principados alemanes, por la fuerza. Razón por la cual el Reino de Prusia va a ser el primer país europeo donde se implemente un sistema de educación compulsiva u obligatoria por parte del gobierno, donde se les enseña mucho más ideología que elementos para desenvolverse en la vida. ¿Por qué no sucede esto, por ejemplo, en Inglaterra? Porque en Inglaterra tenemos otro enfoque totalmente distinto, que lo expresa muy bien el pedagogo escocés Samuel Smiles, que además era médico y periodista, que él escribe un magnífico libro que se llama Ayúdate a ti mismo, la virtud de la perseverancia. Y él explica cómo los grandes inventores de la revolución industrial, cómo los grandes creativos de su tiempo, son personas que incluso han partido de un origen humilde, pero que se han educado a sí mismos, que han tenido mucha voluntad de prueba y error, de no rendirse ante el error, de experimentar, de ir tomando conocimientos libremente de donde crean más conveniente, hicieron grandes fortunas y movilizaron el progreso de la civilización. Entonces, ese ejemplo que caló tan fuerte en la conciencia de los ingleses impidió que en el país más próspero del siglo XIX haya educación pública hasta finales de siglo. Interesante tenerlo en cuenta. Francia tuvo el primer intento de educación pública con la Revolución. Al contrario que lo que proponía Lutero, que era una educación teocrática, Francia que proponía una educación jacobina. Literalmente obligar a los chicos a ser ateos, obligar a los chicos a profesar la religión racional republicana e incluso instruir a los hijos, algo que se está viendo hoy en Noruega, por ejemplo, a que denuncien a los padres que les hablaban de cosas contrarias en su casa, para luego ser asesinados, y los chicos convertirse de manera objetiva, no declarativa, en propiedad, en rehenes del gobierno republicano. Luego Napoleón, que era un imperialismo bastante globalista, si me permite trazar la analogía, que los lugares que conquista va imponiendo su código civil, etc., impone este modelo educativo. Cuando termina Napoleón, termina la educación pública y comienza, qué ironía, una etapa de mayor prosperidad y paz para Francia, que recién va a revertirse en el siglo XX con la educación pública. Interesantísimo, Nicolás. Pero te voy a tener que interrumpir. Bueno. Nos vamos a un corte y volvemos. Estamos de vuelta con esta interesantísima entrevista que estamos haciendo a Nicolás Moraz. Nicolás, ¿dónde nos quedamos? Bueno, Valeria, muy brevemente nos quedamos en que la educación pública comienza a generalizarse con la formación de los estados nacionales, que necesitan crear un falso consenso social de que las autoridades representan la voluntad de la gente y por lo tanto la gente está obligada a ir a morir, llegado el caso, por las autoridades. ¿Esto quién lo define? ¿Quién lo interpreta? ¿Quién dice por aquí, por este aparato nosotros podremos hacer la revolución? El marxista italiano Antonio Gramsci. Cita literal. ¿Qué es la hegemonía para Gramsci? La capacidad de un bloque dominante de la sociedad, o sea, de los grupos de poder, de la élite, de configurar la vida económica, civil y cultural del colectivo social. La hegemonía tiene la necesidad de encontrar estrategias apropiadas para suscitar un consenso manipulado. Esto significa para convencer a las personas de cuestiones opuestas a sus intereses y hacerlos creer que han elegido libremente esto. Y emerge así la construcción cotidiana del consentimiento otorgado al orden social, a la autoridad. Bueno, han sido todas las fuerzas de izquierda muy inteligentes en explotar esto e incluso también otras. Julian Huxley, el padre del transhumanismo, un concepto muy vigente en estos días, el hermano malévolo del gran novelista Aldous Huxley, que iba en dirección opuesta, por ejemplo, no solo fue un teórico de la eugenesia y del exterminio, nuevamente como los espartanos, pero en pleno siglo XX, del exterminio de los que no sirven para su modelo social, muy parecido al que hoy quieren imponer los lobbies globalistas. Fue el fundador de la UNESCO, tal cual, que es la primera organización internacional educativa que comienza a arbitrar en el contexto de la Primera Guerra Mundial y postrimerías, comienza a arbitrar las políticas educativas de los Estados miembros
cosa que no ha parado de acentuarse en estas últimas décadas hasta que llegamos a hoy. Y permíteme aquí una reflexión muy breve de Murray Rothbard en su ensayo Educación libre y obligatoria sobre la educación progresista, que es básicamente lo que se está queriendo imponer en este momento en Paraguay y que ya se ha impuesto, como cuento en mi caso, en la Argentina, en España y en Estados Unidos. Y él dice, el sistema de educación permisivo progresista tiene ciertas características y el principal es este, destruir el pensamiento independiente del niño. Enseña a los niños a buscar la verdad en la supuesta opinión de la mayoría, que no es otra cosa que la ideología docente, que no es otra cosa que la línea que baja el Ministerio de Educación. Entonces el énfasis ya no se pone en el hombre o en la mujer futura, que tiene que insertarse a la sociedad y desarrollar su proyecto de vida, sino en el grupo, en la tribu. Y esto es un testimonio de por qué cada vez es más paupérrimo el resultado de los sistemas educativos, y él dice ya, esto fue escrito en los 70s, los bachilleres ignoran la escritura o lectura elemental y no pueden escribir siquiera una frase coherente, pero sí pueden repetir los cánones, los conceptos de... Los dogmas. Los dogmas, exactamente. Tal cual. Exactamente. Tal cual. Ya no se le ve al chico como una persona, como un sujeto a quien darle una formación para llegar a ser una persona independiente, sino que se lo ve como un agente de cambio social. Exactamente. Y se lo adoctrina para que ejecute el cambio social que pretenden los poderes estatales. Así es, exactamente. O supranacionales. Es que la estructura de la escuela controlada por el gobierno no puede dar nada bueno. Ya sea en una dirección ideológica o en otra dirección ideológica, el propósito no es educar. Esto lo explicó un maravilloso pedagogo, que de hecho fue obispo jesuita, lo expulsaron por esto, Iván Illich, que escribió el ensayo, yo lo recomiendo mucho, es muy breve y lo puede entender cualquiera, La sociedad desescolarizada. Y él dice, desde que las instituciones del poder político se apropian de la educación, ya no hay educación. Se abandona la sustancia, que es educar, a cambio de la estructura, que es adoctrinar, que es desplegar el poder del gobierno, que es convertir, como dice usted, al ciudadano no en un estudiante, sino en un militante de la causa de su gobierno. A ver, uno entra al sistema escolar con 4 o 5 años. Ahora en Argentina es obligatorio entrar al jardín de 3, cada vez lo hacen más largo. Sale a los 18, si va a la universidad, continúa hasta los 24, hasta los 25, entonces se pasa la etapa más fértil de su juventud recibiendo bombas ideológicas y adoctrinamiento por parte del cuerpo docente. El resultado, salvo que haya un contrapeso, salvo que esa persona sea muy curiosa, como mi caso, o que haya una familia que le induce a reflexionar, a ejercer el pensamiento crítico, el resultado está cantado. Esa persona va a terminar siendo un robot que va a decir que A es B, o 2 más 2 es 5, si el gobierno se lo inculcó durante estas larguísimas 2 décadas de adoctrinamiento. Decía Illich, prisionero de la ideología escolar, el ser humano renuncia a la responsabilidad de su propio crecimiento y por esta abdicación, por renunciar a su deber de educarse como Homo sapiens, la escuela le conduce a un suicidio intelectual. Vos sabés que leí un artículo de un compatriota tuyo, Eduardo Montoro. Él es un psiquiatra y un funcionario del Ministerio de Educación y su artículo es brutal. Brutal porque te describe realmente la tragedia del sistema educativo argentino y concluye un poco en uno de sus párrafos diciendo que la escuela se ha convertido en un depósito de niños. ¿Por qué dice esto? Porque no importa lo que haga el chico o deje de hacer, va a permanecer tal cual una cárcel en la escuela. Es que la escuela, yo ya le llamaba en aquella época donde me quería librar del yugo escolar, la cárcel escolar. Porque la escuela está estructurada para disciplinar a la persona, para enseñarle que lo que diga el político que tiene una bandera del país detrás son los intereses de la nación. Claro. Mentira, son los intereses del político, de los lobbies que están detrás del político.
Como deducirán de mi intervención en aquella entrevista televisiva, creo también, por supuesto, que hay que abolir el monopolio y el control estatal sobre la escuela secundaria, la escuela primaria y hasta el jardín de infantes. Básicamente hay que separar por completo a los siniestros políticos y lobistas acodados alrededor suyo de algo tan sagrado como la formación de las personas. De hecho, Argentina también es perfectamente testigo del fracaso absoluto del arcaico sistema de educación secundaria. Pedro Luis Barcia, en su libro La comprensión lectora, afirma que el 52% de los egresados no sabe comprender un texto básico y elemental. En otras palabras, más de la mitad son analfabetos funcionales. Estamos hablando de gente que estuvo sala de 4 y de 5, 6, 7 años de primaria dependiendo la provincia y 5 o 6 de secundaria, un total de 14 años secuestrados por el sistema que los bobos salen a defender en la plaza, y el 52% termina ese calvario sin siquiera poder leer fluido. Se están burlando en nuestra cara. Aunque por supuesto también muchísimos padres usan a las escuelas como guarderías. Gente que tal vez no debería haber tenido hijos. Pero bueno, quiero ahondar aún más en algunas postales muy interesantes de la historia sobre cómo se fue construyendo este mito de que la gente necesita que el Estado se haga cargo de su educación. Muchos de los temas que ya hablamos se encuentran en este libro de Murray Rothbard, Educación Libre y Obligatoria, breve, muy bueno por cierto, lo pueden conseguir en Argentina con Unión Editorial, también en España. Y aquí descubrí de dónde salió la idea del uniforme, que si bien hoy está abandonada en buena parte de las escuelas públicas y no así en las privadas, fue un invento socialista. Muchas veces les he hablado en este canal de Robert Owen, un personaje digno de película. Owen, que nació en un hogar muy pobre y que a través de su mérito, su talento y su extraordinaria inteligencia llegó a ser el hombre más rico de Inglaterra y uno de los hombres más ricos del mundo. A principios del siglo XIX, literalmente perdió el juicio a cierta edad. Él, un gran ejemplo por cierto de autodidacta, que estaba orgulloso de haber comenzado a barrer fábricas a los 6 años, de haber sido mozo, secretario, chico de los mandados y muchísimas cosas, hasta convertirse en el dueño de la fábrica textil más grande del planeta en Lammark, Escocia, concluyó, tras el paso del tiempo y liarse amorosamente con distintas empleadas, que los empresarios estaban de más, que el futuro debía ser comunista. Y así se convirtió en uno de los grandes pioneros y financistas del socialismo utópico y llegó a perder toda su fortuna en un experimento delirante llamado Nueva Armonía, una ciudad que compró a una secta cristiana protestante en los Estados Unidos y que decidió convertir en un paraíso igualitario. Y allí invirtió 2/3 partes de su fortuna comprándole las mejores máquinas a los voluntarios del experimento y montándoles una infraestructura novedosa e innovadora. Todo esto felicitado por el Congreso de Estados Unidos, que con su proverbial hipocresía ya estaba orgulloso por aquellos años de esto que se prometía como una hazaña pionera del progresismo de la época. Naturalmente 2 años después fue todo un fracaso, los habitantes se querían matar entre sí, los dueños de los diarios que vivían del dinero de Owen se quejaban de que Owen era un especulador y no había invertido hasta el último centavo de su fortuna en ellos, había vidrios rotos, máquinas robadas, calles destruidas, y el reverendo Rape, que le vendió originalmente la ciudad de Armonía para que Owen la transforme en este infierno, lloró de rodillas al ver en lo que había terminado aquella aldea encantadora. Pero en toda esta atribulada historia, que narra muy bien, por ejemplo, don Antonio Escotado en Los enemigos del comercio, destaca un personaje que es Robert Dale Owen, el hijo de Owen y nieto a su vez de Mr. Dale, que fue el mayor banquero de la Inglaterra de aquella época. Robert Dale Owen se le presentó a su padre junto con 8 amigos y le dijo: papá, a mí no me gusta esto de tener que hacer trabajos manuales y turnarme con los demás. Nosotros tenemos una inteligencia privilegiada, hemos decidido llamarnos los literati y queremos que nos des algún sello para ganarnos la vida de manera no tan sufrida. Desde un puesto burocrático, como bibliotecario, como oficial de correos o como pintor oficial de Nueva Armonía. Owen le dio a cada uno de estos idiotas 8 hectáreas y les dijo: váyanse o les pego un tiro. Historia resumida. Y Robert Dale, la pequeña oveja negra de la familia, observó la preocupación de habitantes vecinos de Nueva Armonía con la cuestión de sus hijos. No sabían con quién dejarlos mientras tenían que trabajar. Allí no se acostumbraba a que los chicos trabajen como en las fábricas de su papá en Inglaterra, y por cierto lo hacían bastante felices.
porque era mejor esa vida que morirse de hambre en el campo, y tuvo la brillante idea de crear internados de 24 horas para experimentar allí cómo implantar la igualdad en las mentes, en las costumbres, en los modales y en los sentimientos. Estos establecimientos se dedicarían a formar comunistas desde la cuna, pensando que así podrían prevenir el desastre de lo que ocurrió en Nueva Armonía con personas adultas que evidentemente no fueron compatibles con esa utopía de poner el interés individual por debajo del colectivo. Los niños se verían obligados a vivir en estos lugares 24 horas por día, a los padres se les permitiría visitarlos muy de vez en cuando, y desde los 2 años todo niño estaría bajo el cuidado y guía del Estado. En la Argentina hay un proyecto que, insisto, no sé si ya se ejecutó o no, pero para que sea obligatoria hasta la sala de 3. Fíjense cómo estas ideas totalmente alocadas y disparatadas de hace 2 siglos terminan haciéndose realidad ahora. De hecho, una obsesión del clan Owen era acabar con la concepción de familia privada, de hombre, mujer e hijos, para que todas esas relaciones pasen a estar equiparadas y auditadas con el resto de la comunidad bajo su régimen socialista. Fue allí cuando Robert Dale Owen sostuvo que todos los internos tenían que llevar la misma ropa con los mismos colores para que no se invoque ningún tipo de sentimiento de envidia entre ellos y al mismo tiempo se asuma que todos forman parte de lo mismo, cual si fueran un ejército. Si bien su instituto fue un fracaso rotundo y no pudo sostenerse en el tiempo, la premisa de uniformar a los chicos se haría una moda y se extendería por todo el planeta. Y contéstenme, si no desde los países donde me están mirando, si no abundan las escuelas donde los chicos van completamente uniformados. Otro autor que es absolutamente formidable cuando se habla de educación, ya lo he mencionado antes, es Ivan Illich. Y permítanme leerles algunos fragmentos de las sociedades escolarizadas. Les recuerdo que aquí en la descripción les dejo el link de la biblioteca donde pueden bajar gratis muchos de estos textos. Cito: la escuela obligatoria polariza inevitablemente una sociedad. Califica a sí mismo a las naciones del mundo según un sistema internacional de castas. Las pruebas PISA, por ejemplo. A los países se los califica como castas cuya dignidad la determina el promedio de años de escolaridad de sus ciudadanos. Tabla de clasificación que se relaciona íntimamente con el Producto Bruto Per Cápita y es mucho más dolorosa. La ideología de la escolaridad obligatoria no admite límites lógicos. El doctor Hutch Necker, psiquiatra que atendió al señor Nixon antes de que quedase admitido como candidato republicano, le recomendó, siendo ya presidente, que todos los niños de Estados Unidos de 6 a 8 años fuesen examinados profesionalmente para cazar a aquellos que tuviesen tendencias destructivas o rebeldes y que se les proporcionase tratamiento químico obligatorio. Esto Illich lo escribió en la década del 70, horrorizado. De hecho, él se pelea con la iglesia porque se niega a ser cómplice del proyecto de instaurar un sistema educativo compulsivo en Puerto Rico. La iglesia quería mandarlo a trabajar para el gobierno de Estados Unidos. Y hoy se sabe que hasta un 36% de los jóvenes estadounidenses fueron dopados con Ritalin, una anfetamina muy dura, bajo dudosísimos diagnósticos de distintos trastornos de atención que en realidad encubren la insatisfacción de los chicos con la opresión escolar. Y luego se sorprenden de los tiroteos y le echan la culpa a la libertad de armas cuando la culpa es la falta de libertad de los chicos. Y yo no digo que tengan que estar sueltos rascándose o mirando al sol, sino que definitivamente su educación, incluso en escuelas, incluso en universidades, más adelante, tiene que ser comunitaria, tiene que ser privada, tiene que ser voluntaria, tiene que estar adecuada a las preferencias individuales y a las aptitudes y a los límites y a las virtudes de cada quien y no estandarizado. Pero bueno, sigamos con Illich, que entendía esto mejor que nadie porque fue un pedagogo, un humanista y un grandioso servidor del prójimo. Profesores y alumnos. Por definición, los niños son alumnos. La demanda por el medio ambiente escolar crea un mercado ilimitado para los profesores titulados. La escuela obligatoria es una institución construida sobre el axioma de que el aprendizaje es el resultado de la enseñanza, y la sabiduría institucional continúa aceptando este axioma, pese a las pruebas abrumadoras en sentido contrario. Todos hemos aprendido la mayor parte de lo que sabemos fuera de la escuela. En la vida real, los alumnos hacen la mayor parte de su aprendizaje sin sus maestros y a menudo a pesar de estos. Vaya que yo lo sé. A ver, disculpame que te interrumpa. Ponerlo en algunas instancias, digamos, no sé si llega a servir,
El punto concreto es, cuando uno tiene una posición muy cerrada y encontrada, eso no ayuda por ahí a profundizar una discusión o una posición tan encerrada y tan encontrada, ¿no? Por el solo arte de discutir. Por ahí no nos sirve. Perdón. Si es democracia, dejarla hablar a Nico. Perdón. Eso no es democracia. Que termine de hablar lo que estaba diciendo. Perdón, chicos. ¿Y cuál es su posición? Prácticamente participamos todos. Pero bueno, Entonces, quiero pagar la discusión que termine de hablar. que nosotros escúchenme, pero si no, Está hablando, está callando. Y le estás haciendo señas que le dijo de hablar. Eso no es democracia. Democracia es una política sí, pero a lo que me refiero es a esto. Una discusión, ya por el solo hecho de discutir, no nos sirve ninguno. Entonces, escuchemos posiciones y en esa cuestión de aprovechar la presencia de un especialista para profundizar en la situación y en la ley de medios. ¿Sí? Acá no es una discusión pro y anti-kirchnerista. Eso es lo que quiero decir. Que no Esa otra discusión. queremos escuchar la opinión de Nico. Si querés que sea democracia, Nico, compañero. Nico, anda ya. Anda a hablar. Que agarre el micrófono. Durante la Edad Media, el ser estudioso significaba ser pobre y hasta mendicante. En virtud de su vocación, el estudioso medieval aprendía latín, se convertía en un outsider digno tanto de la mofa como de la estimación del campesino y del príncipe, del burgués y del clérigo. El propósito estructural de la universidad moderna guarda poca relación con la búsqueda tradicional del conocimiento. La universidad moderna ha perdido por incumplimiento su posibilidad de ofrecer un escenario simple para encuentros que sean autónomos y anárquicos, enfocados hacia un interés común entre esas personas, entre esos estudiantes, y que al mismo tiempo se mantengan espontáneos y vivaces. La universidad ha elegido en cambio administrar el proceso mediante el cual se produce la investigación y la enseñanza articulada bajo los intereses del Estado y de los que controlan la propia estructura. La escuela inicia asimismo el mito del consumo sin fin. Este mito moderno se funda en la creencia de que el proceso escolar produce inevitablemente algo de valor y que la producción produce necesariamente demanda. O sea, cuantos más universitarios lancemos, más demanda va a haber de universitarios. No funciona así, para nada. Todo esto, según Illich, clarividentemente genera dos fenómenos. Uno, un alumno recibido que solo ejerce como profesor universitario. Todos los burros presuntuosos que salen de los soviets de filosofía, sociología, antropología y terminan significando una carga adicional para la gente que realmente trabaja y lo financia contra su voluntad y desarrollando carreras en el Estado para producir más ñoquis parasitarios como ellos a lo largo de generaciones. Es así como se perpetúa esta estafa criminal. Y lo segundo es la desacreditación de los sin título. Una vez que se ha desacreditado al hombre o a la mujer autodidacta, toda actividad no profesional se hace sospechosa. Y cuenta Illich, por ejemplo, el caso de una niña norteamericana de 17 años de una inteligencia excepcional que fue penalmente procesada por haber curado la sífilis primaria de 130 compañeros de escuela. Como no tenía título médico, la quisieron meter presa. En Europa puede verse con altísimas tasas de desempleo juvenil, como en España, muchísimos universitarios que se han pasado 10 o 12 años en carreras, posgrados, doctorados y postdoctorados que le pagan, por ejemplo, a los inmigrantes que trabajan de verdad. ¿Y a cambio de qué? ¿De terminar compartiendo un apartamento entre 4 personas o seguir viviendo con los padres hasta los 35 años por trabajos de medio tiempo y un dinero ínfimo que se gastan en irse de mochileros a Tailandia? También Illich habló mucho sobre la infantilización, pero no quiero hacer este video excesivamente técnico. Al fin y al cabo es una metralleta de ideas espontáneas y de conocimientos para compartir y que ustedes profundicen por su cuenta. Volvamos al siglo XIX. El gran liberal francés Frédéric Bastiat, mayor divulgador económico del liberalismo de todos los tiempos, preparó este discurso mientras desfallecía de con apenas 48 años de edad y que tenía planeado pronunciar en la Cámara de Diputados de París en el marco de los debates sobre la libertad de enseñanza. He sometido a la Asamblea una enmienda que tiene por objeto la supresión de los grados universitarios. Hay quien dice la carrera de enseñanza será libre porque cada uno podrá entrar. Es libre porque es gratuita. Esto es una gran ilusión. Es Estado, o mejor dicho, es partido gobernante, facción, secta, el hombre que se adueña momentáneamente y hasta muy legalmente
de influencia gubernamental. Puede dar a la enseñanza lo que a él le plazca y dar forma a su gusto a todas las inteligencias con solo el mecanismo de los grados, es decir, quién puede y quién no puede hacer empresa, estableciendo como requisito someterse a un yugo. ¿Qué hace el Estado? Nos dice: enseñen lo que quieran a su alumno, pero cuando tenga 20 años le haré interrogar sobre las opiniones de Pitágoras y de Tales, le haré medir los versos de Plauto, y si él no es tan fuerte en estas materias para probarme que les ha consagrado toda su juventud, no podrá ser ni médico, ni abogado, ni magistrado, ni cónsul, ni diplomático, ni profesor, aunque le sobren los talentos particulares para ejercer cualquiera de dichos oficios. Porque si todavía los conocimientos exigidos por el bachillerato tuvieran alguna relación con las necesidades y los intereses de nuestra época, si al menos no fueran inútiles, pero son deplorablemente funestos. Falsificar al espíritu humano es el problema que parecen haberse propuesto y que han decidido las corporaciones a las que se ha dejado el monopolio de la enseñanza. Hay palabras que tienen una carga valorativa positiva y palabras que tienen una carga valorativa negativa. La palabra democracia mola, por lo tanto habrá que disputársela al enemigo cuando hagamos política. La palabra dictadura no mola, aunque sea dictadura del proletariado, no mola nada, no hay manera de vender eso. Aunque podamos teorizar que la dictadura del proletariado es la máxima expresión de la democracia en la medida en que aspira a anular unas relaciones de clase injustas que en sí mismas ontológicamente anulan la posibilidad de la igualdad, que es la base de la democracia, no hay a quien le vendas que la palabra dictadura mola. Si tú eres un proletario, pues seguramente votarás a un partido que defienda los intereses del proletariado, y si eres un burgués, votarás a un partido que defienda tus intereses. La revolución tiene que ser básicamente una insurrección armada, y la palabra ideología sirve, digamos, para hablar de la falsa conciencia de las clases dominantes. Claro, todos estos sindicatos, estos baradeles, estos entre comillas docentes que dan vergüenza ajena y que andan suplicando que le suban el presupuesto. Ya lo decía Illich, todos creen que la educación se mejora con más dinero. Róbenle más dinero a la gente, láncenlo allí y de repente todos seremos más cultos y más aptos y más sabios. No funciona, nunca funcionará. Argentina ha ido aumentando drásticamente el presupuesto y la educación es cada vez peor. Y los burócratas, profesores que tratan de vestirse como mártires santificados, son cada vez más ineptos, cada vez más vagos, cada vez más laxos en muchos casos, que es igual de malo que ser severos porque el sistema entero es pésimo. Así que destacarse en ese sistema no tiene sentido, e ir ahí a perder el tiempo y no aprender nada tampoco lo tiene. Sigo con Bastián. Ahora me supongo padre de familia, meto a mis alumnos en una institución libre. ¿Cuál es la posición que me dan? Como padre pago la educación de mis niños, sin que nadie venga en mi ayuda. Como contribuyente y como hipotético católico, pago la educación de los niños de otros porque no puedo rechazar el impuesto que paga los liceos, ni apenas puedo dispensarme en tiempos de cuaresma de echar en el bonete del fraile postulante el óvulo que debe sostener los seminarios. En esto al menos soy libre. ¿Pero lo soy en cuanto al impuesto que me reclama el gobierno? No. Dicen que ustedes producen solidaridad en sentido socialista, pero no tienen la pretensión de producir libertad. ¿La solidaridad es voluntaria o no es? Ustedes me han dicho 4 veces que era libre, me lo dirán 100 veces. Que 100 veces les responderé, no lo soy. La enseñanza impartida por el poder es pues la enseñanza para una secta momentáneamente triunfante. Llámese Cámpora o la libertad avanza. Hemos hecho la república, dijo Robespierre, no hace falta ser republicanos. Tentativa que ha sido renovada en 1848. Bonaparte no quiso ser más que soldados. Fray Sanois, devotos, Villemin, oradores, Guizot no haría más que doctrinarios, y nada de eso necesita el mundo. El mundo necesita individuos libres. De su libertad surgirá la mejor manera de resolver todos los problemas. Y cerremos con el gran Spencer, que dijo: pues ¿qué se quiere decir cuando se afirma que un gobierno tendría que educar al pueblo? ¿Por qué debería ser educado? ¿Para qué es la educación? Está claro que para ajustar al pueblo a la vida social, para hacer de ellos buenos ciudadanos. ¿Y quién va a decidir qué es un buen ciudadano? El gobierno, no hay otro juez. ¿Y quién ha de decidir cómo pueden hacerse estos buenos ciudadanos? El gobierno, no hay otro juez. De ahí que la proposición sea
convertible en lo siguiente: un gobierno tendría que moldear a los niños para que sean lo que el gobierno quiere. Este sistema de disciplina está condenado a aplicarse hasta el extremo, pues si se hace de otra manera, permite a los hombres convertirse en algo diferente a lo que los burócratas creen que deberían convertirse, y por tanto fracasan en su proyecto despótico. Muchos a esta altura señalarán: Moraz, todo esto lo dices porque eres autodidacta, pero no todos podemos serlo. Insisto, señores, ser autodidacta no significa ser una isla, significa tener libertad para elegir lo que uno aprenderá y lo que le servirá en la vida. Y absolutamente cualquier ser humano tiene las herramientas suficientes para hacerlo. Y de hecho nuestra vida es así en todos los aspectos donde no nos lo impiden. Aquí cuento particularmente la suerte que me ha tocado en este tema. Voy a presentarles a Nicolás. Él es argentino, periodista de investigación y divulgador filosófico, de larga trayectoria en prensa escrita, radio y TV, conferencista internacional. Desde el 2019 conduce el canal de YouTube Los Liberales. Actualmente dirige la Academia Libertaria, en una plataforma educativa digital con más de 1.200 alumnos. Bueno, vamos a empezar esta entrevista y vamos a empezar a tocar temas bastante interesantes y probablemente desconocidos para la mayoría de las personas. Nicolás, en los primeros programas de Camino al Desarrollo empezamos a analizar los enfoques ideologizados que desde organismos internacionales nos quieren imponer, y además también, ¿cómo vamos a decir? También lo que evidenciamos es que hay una agenda global en educación, que avanza imponiendo políticas públicas educativas que homogeneiza la educación en todo el mundo. Entonces, Nicolás, la pregunta es: ¿cuál es tu experiencia en el sistema educativo argentino? Porque sos joven, Nicolás, ¿qué edad tenés? 27 años. 27 años. Valeria. 27 años. Hace poco, Nicolás, que vos saliste, o sea que no sos una persona que estás lejos del sistema educativo por demasiado tiempo, ¿verdad? O sea, 26 años, 10 años atrás, vos estabas en medio de todo lo que era el proceso educativo argentino, y queremos saber tu experiencia, ¿cómo fue? Bueno, mi experiencia creo que da testimonio nítido de que lo que usted está diciendo es muy acertado, en los términos de que cuando alguien con poder, ya sea el Estado, los intereses que están detrás del Estado, quiere ejercer la propaganda ideológica, la mejor vía es el sistema educativo. Porque claramente cuando se trata de inculcar ciertos conceptos o tratar de vender ciertas ideas, están los medios de comunicación, están los medios de entretenimiento, la industria del entretenimiento, la esfera intelectual, pero no hay nada más útil que el sistema educativo. Vamos a la etimología de la palabra propaganda. Propagar. Propaganda, del latín propagare, significa ir básicamente sembrando semillas. ¿Dónde se siembran las semillas? ¿Cuál es el terreno más fértil para sembrar cualquier semilla, sea buena o sea mala? Las mentes de los niños, de los jóvenes, en sus etapas donde biológicamente incluso están más predispuestos a absorber. Desde mi punto de vista, yo aprendí a leer antes de entrar al colegio, a los 4 años, gracias a mi abuela, que era una mujer muy culta y muy generosa. Y a mí me tocó desde la primaria enfrentarme a un intento deliberado por parte de los docentes de, en vez de brindarnos conocimiento, mejor dicho, brindarnos las herramientas para alcanzar nuestros propios conocimientos, imponernos doctrina. Para ponerlos en situación, estamos hablando de la primera década de este siglo. Yo entré, de hecho, a primer grado de la primaria en el año 2001 y así, ¿no? Ya en el 2004, que estábamos en 4º grado, yo tenía 10 años, teníamos desde el colegio privado y religioso, pero totalmente bajo la órbita del Ministerio de Educación kirchnerista, nos enseñaban una versión de la historia, por ejemplo, donde los terroristas de izquierda de la década del 70, que mataron, secuestraron, asesinaron a muchos civiles inocentes,
eran, bueno, jóvenes idealistas que básicamente estaban defendiendo las libertades, lo cual es totalmente orwelliano. Claro que yo no defiendo y nunca defendía la dictadura militar con la que hipotéticamente se enfrentaron, digo hipotéticamente porque hay otras cuestiones que no tienen por qué importarle mucho al público, pero me preocupaba mucho que mis compañeros terminen comprando esta idea falsificada de la historia y ya había una confrontación con las maestras. Ese mismo año, fíjese cómo cuando se quiere adoctrinar a los niños, desde el sistema escolar se puede utilizar cualquier materia. Historia es muy susceptible de ser politizada, pero nosotros en ciencias naturales, no sé cómo le llamarán aquí, pero en primaria es una combinación de biología, química, física, no veíamos nada de biología, ni de química, ni de física. Nos pasamos el año entero, cuarto grado, de ciencias naturales, mirando una serie de dibujitos animados que se llamaba El Capitán Planeta, que básicamente es el primer intento, si se quiere, o uno de los primeros intentos de la industria del entretenimiento, de inculcar nociones del ecologismo y del animalismo a los niños, donde ya nos empezaban a hablar con los dibujitos y con los distintos personajes que eran jovencitos de distintos continentes, sobre la superpoblación, o al final la conclusión era qué malos que son nuestros padres que nos llevan a la escuela en auto. Yo me crié en una localidad donde de hecho nevaba, así que la alternativa era mandarnos caminando o en bicicleta bajo la nieve. Y uno ya empezaba a anidar esas ideas hasta el punto, fíjese, yo tengo muy presente esto, que uno de mis compañeritos de aquella época, cuando nació la hermanita de otro compañero, le dijo, hay que tirarla al lago. 10 años, no había ninguna maldad ahí, pero sí que estaba operando la propaganda. ¿Y por qué? Preguntamos todos escandalizados. Porque no hay suficiente agua en el mundo. Maltusianismo. Esto lo hablamos en una conferencia que di aquí en Asunción. Bueno, y así ya ni que hablar en la secundaria. Yo siendo el mejor alumno en promedios y calificaciones de 2000 que había en la escuela, luego me terminé cambiando, siempre con choques con la autoridad escolar. Bueno, ya llegó un punto donde en la secundaria había materias donde ni siquiera había ni tareas, ni un esfuerzo por evaluarnos, sino un permanente adoctrinamiento. Y yo terminé dejando la escuela, de hecho. Yo a los 17 años decidí dar el paso y decir, esto no me sirve. Y en cuanto cumpla 18 lo dejo, y en el último año de la secundaria dejé la escuela y soy completamente autodidacta. Impresionante. Realmente lo que contás nos manda dos mensajes. Uno es que la educación hoy día es un arma de adoctrinamiento en todas partes prácticamente. Y dos, que como muchas veces fuera de la institución uno puede educarse y aprender mucho más que desde dentro, cuando está realmente motivado. Interesante. Después de una pausa volvemos. Gracias, Nicolás. Seguimos. Bueno, Valeria, esta experiencia personal mía, en este sentido creo como Nietzsche, los libros hablan de los autores, en mi caso mi trabajo periodístico habla bastante de mí, me motivó a estudiar un poco sobre la historia de la educación. Bueno, y ahora, como una ironía borgiana, me llaman de las universidades a dar conferencias a los chicos que están en las universidades escuchando a alguien que no terminó el secundario, pero se educó por su propia cuenta. Así que sin más, estimados amigos, tal vez en un futuro pueda hacer algo más esquemático y mejor desarrollado sobre este tema, pero aprovechamos la oportunidad para que estos conceptos lleguen a la mayor cantidad de gente posible. Los invitamos a compartir en todas sus redes y grupos, a descargar los libros gratuitamente y a apoyarnos en patreon.com/Nicolás Moraz para que nuestro periodismo siga siendo posible. Desde $5 por mes, contenido exclusivo para mecenas. Desde $10 también les mandamos todas nuestras fuentes periodísticas de los noticieros de cada semana para que profundicen por su cuenta, y desde 25 atentos, todas las clases de excelencia sobre historia, filosofía, derecho y economía por los mejores profesores libertarios de nuestro tiempo, coordinados por mí en un gran proyecto de educación pública que fue la Academia Libertaria. En su día, esas clases fueron impartidas gratuitamente a más de 2000 alumnos con el apoyo de un mecenas privado y comprometido con la idea de multiplicar a los difusores de la verdadera libertad. Me siento absolutamente orgulloso del trabajo que hicimos. Ahora sí, tiene un precio. Patreon.com/Nicolás Moraz y nos veremos en una próxima ocasión. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon.
en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.